La detención de Pedro Maldonado deja, por supuesto, mucho espacio para el análisis. Luego de ver lo que ha sido su carrera criminal, quizás sea bueno también revisar todo lo que hizo cuando estuvo en Conatel y particularmente las fórmulas que utilizó para sacar gente del camino. Una de las víctimas de su paso por Conatel fue Iván Ballesteros, con su programa Plomo Parejo en Radio Caracas Radio. Fue víctima de la acción de Pedro Maldonado. Pero es que Iván Ballesteros además se dedicó a escudriñar a Pedro Maldonado y los procedimientos que hacía y descubrió cuáles eran los opositores de los cuales se valía Pedro Maldonado para armar tramoyas en contra de comunicadores que no eran del agrado de la oposición falsaria. Vamos a conversar sobre eso hoy con Iván Ballesteros en este segundo segmento de Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos de Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa y plomería de verdad. Uy, plomería. Y como es plomería, vamos a echar plomo parejo con Iván Ballesteros. Yo tengo que decirles que para mí Iván Ballesteros es una persona, una de esas amistades grandes que me ha quedado luego de 10 años de mi paso por Radio Caracas Radio. Este es mi año número 10 junto a Neomar Hernández al aire Y Así Nos Va. Tuve una magnífica conversación con Iván que cuando me enteré de la caída en desgracia de Pedro Maldonado, de quien primero me acordé fue de él. Estaba ayer al aire en Radio Caracas cuando Neomar Hernández me lo comunicó. Y bueno, hablamos por supuesto de este hecho. Yo creo que tengo mucho que agradecerle a Iván Ballesteros porque Iván Ballesteros es una persona sumamente... o sea, no tiene ni un ápice de mezquindad. Cuando Iván Ballesteros fue sacado del aire por Conatel en el año 2014, era el programa más escuchado de la emisora y uno de los programas más escuchados en la radio venezolana. Y ese atentado en contra de las libertades, marcó lo que sería luego, lo que nos pasaría a todos posteriormente. Después vendrían y cerrarían a los pocos meses el programa de Nito Pérez Osuna. Luego vendría el cierre de la emisora, la 92.9, la apertura de más procedimientos por instigación al odio en contra de la emisora y quienes allí estábamos. Luego vino el procedimiento por el cual abierto contra la emisora, donde se me mencionaba a mí de tal manera que yo decidí no regresar a Venezuela. Y luego vino finalmente el cierre definitivo de la emisora en su señal abierta. Yo recuerdo cuando nos sacan del aire, y esto es algo que no se lo comenté a Iván en la conversación, pero quería decírselo. Cuando sacan del aire a Iván, nosotros estábamos, Neomar y yo, todavía en un programa semanal. O sea, teníamos el programa los sábados, no estábamos en formato diario. Y cuando sacan a Iván Ballesteros, hubo un movimiento de los propios oyentes de la emisora que llamaban y escribían a la emisora, la mensajería de texto, a decirles, bueno, pero pongan en ese horario a Daniel y a Neomar, pongan ya, si no va, pongan a los cabilleros. Y fue la audiencia la que pidió que nos pasaran a nosotros a ese horario. Nosotros pasó un tiempo, estábamos muy nuevos, obviamente, ¿no? La emisora necesitaba ver si nosotros podíamos aguantar ese trote. Y en efecto, en septiembre del año 2014, la emisora nos pidió asumir el compromiso de estar en el horario de Iván Ballesteros, que era a las 4 de la tarde de lunes a viernes. La primera persona que nos felicitó fue Iván y la primera persona que se puso al orden y nos deseó toda la suerte del mundo fue Iván Ballesteros. Y yo eso quería decirlo al inicio de este programa, porque estamos hablando de una persona que tiene la suficiente humildad y la suficiente seguridad en sí mismo como para no importarle que luego de una arremetida como esa, el horario pudiese estar al mando de otras personas que de alguna manera le diesen cabida a la forma de hacer radio que aprendimos en Radio Caracas Radio, que es por la opinión libre y la información transparente. He tenido una conversación con Iván Ballesteros a propósito de Pedro Maldonado y quiero que la escuchemos a continuación. Bien, amiga y amigo, ya está con nosotros Iván Ballesteros, mejor conocido como Plomo Parejo. Bienvenido, Iván, es un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, mi apreciado amigo
Daniel Lara, amigo y hermano, y ex Bueno, compañeros allá en Radio Caracas Radio. es importante que se sepa que, y esto tengo que decirlo, que yo empecé junto a Neomar Hernández en Radio Caracas Radio, en un programa semanal que salía los sábados a las 2 de la tarde. Y ese programa, que se llama Y así nos va, empezó poco a poco a posicionarse en los sábados, en los fines de semana, cuando normalmente los programas de actualidad política estaban de lunes a viernes y los sábados y los domingos eran un poquito más relajados. Nosotros logramos hacer despegar los sábados y poner también de moda las tertulias políticas los días sábados. Y en ese momento habían o yo diría que 4 grandes programas en Radio Caracas en cuanto a rating del tema político. Estaba el programa matutino de Roberto Justi y Fausto Mazó, Golpe a Golpe. Estaba luego del mediodía, estaba antes del mediodía La Bicha y la Cuaima. Estaba después del mediodía Nitu Pérez Osuna y al final de la tarde remataba y lo dejaba todo en la lona Plomo Parejo con Iván Ballesteros. Y entonces es aquí donde empiezan el asunto. Nosotros arrancamos en Radio Caracas junto a Neomar Hernández el 20 de julio del 2013. Estamos en el año 10. Vamos a cumplir 10 años ininterrumpidos al aire. Y 6 meses después, o un poquito menos, a Iván Ballesteros, que era el programa más escuchado de la emisora, Plomo Parejo en ese momento. O sea, era el líder de la emisora en el rating y aparecía ganándole el programa de Iván Ballesteros, de que es nuestro invitado de hoy, aparecía ganándole a todas las emisoras AM y FM en el horario de las 4 de la tarde de lunes a viernes. Él era el líder del horario. Y te sacan del aire. ¿Por qué está Iván Ballesteros hoy aquí? Porque como les hemos dicho en el primer segmento y al inicio de este, Iván Ballesteros fue una de las víctimas de Pedro Maldonado y Pedro Maldonado acaba de caer. Cuando yo vi ayer la noticia de que había caído Pedro Maldonado, que me enteré en la radio, porque estaba en el vivo con Emilio Mares, que me dice, cayó Pedro Maldonado y él me dice, esto es otro, pero el nombre me suena. Y yo le digo, claro, ese fue el verdugo de Radio Caracas Radio. Ese fue el que arrancó toda la parafernalia en contra de las emisoras de radio, contra Radio Caracas Radio, contra la FM 92.9 que también la cerraron y todo lo que hizo en contra de la ejecución de las acciones contra Globovisión para inundarlos de multas y darle una excusa a sus propietarios para que la vendieran. Toda esa cantidad de cosas que ocurrieron. Pero, Iván, a mí me gustaría que tú nos contaras qué te acuerdas y cómo te sientes, porque lo primero que hice cuando salí del aire fue escribirle a 2 personas, a nuestro amigo en común Jaime Nestares, gerente general de la emisora, que no sabía tampoco para darle la noticia, y a Iván Ballesteros. No por celebrar, porque es que tampoco es que a mí me crea del todo lo que está pasando, pero cuando uno a veces le entra como un fresquito, ¿no, Iván? Bueno, así es, Daniel. Fíjate lo siguiente. Cuando yo también me enteré, porque inclusive al comienzo de la semana, finales de la semana pasada, cuando empezó todo esto, se había anunciado que habían capturado a Pedro Maldonado y alguien me llamó y me dijo, no, todavía no lo han capturado, pero ya lo capturaron esta semana. Yo también me acordé y a mí siempre me sonó ese nombre y de repente dije, pero es que este era el verdugo que estaba en Conatel, porque él estuvo en Conatel, él estuvo en el Banco Central de Venezuela, él fundó la SUNACRIP, él está en la CBG. Todos estos cargos demuestran la cercanía que él tenía con Tarela y Samino, pero resulta que en el caso mío, cuando me cierran el programa, él estaba en Conatel y él es lo que llamamos en el argot de investigación criminal, en el argot policial, él es el autor intelectual de la masacre que hicieron con mi programa y después con MeToo, porque él organizó todo ese expediente que ellos llaman procedimiento administrativo, que todavía está en el congelador y todavía ellos no han dado resultado. Que es importante la precisión. La precisión es importante porque el procedimiento se llama procedimiento administrativo sancionatorio. Es decir, que cuando lo empiezan ya está sancionado. Porque se llama procedimiento administrativo sancionatorio. Que fue el mismo que abrieron en el caso que me involucró a mí. Claro, porque ellos inclusive me invitaron a que llevara yo unas pruebas para rebatir
el planteamiento que supuestamente unos comités de usuarios, 5 comités de usuarios, dicen ellos, que pusieron la denuncia porque mi programa llamaba la guerra, descalificaba, estaba en horario infantil, cosa que siempre lo supieron y que realmente todo no era verdad. Bueno, yo llevé mis pruebas al comienzo y ellos después, esta prueba no va, esta no va, esta no, esta sí va, lo que le convenía, porque se le rebatía todo. Inclusive le llevé una radioescucha chavista, dirigente de La Vega, que se enfrentó con él y le habló claramente a él, y también después habló con el que fuera el autor material, ¿ah? El que diera el hachazo para cerrar el programa, el que dio la orden para que se aparecieran unos funcionarios con el procedimiento administrativo sancionatorio, y hasta aquí, ya no sale más el programa. Entonces yo le llevé varias personas y hicieron caso omiso. Inclusive la chavista le dijo, yo no estoy ideológicamente con Ballesteros, pero desde el punto de vista de la comunicación sí estoy de acuerdo con él, porque a nosotros los chavistas nos escuchan en ese programa y nos dan la oportunidad de hablar, mientras que en los programas y en los canales o los medios de comunicación del Estado nunca nos dan la oportunidad de hablar. Eso ha quedado demostrado en todos estos años de revolución, que ellos no escuchan a su propia gente. Bueno, me cerraron a mí y después vino Nitu Pérez Osuna, que Nitu, después de haber visto todo el camino que recorrí, ella dijo, yo no voy a hacer eso. Ella no se presentó nunca, no llevó documentos, me dijo que no valía la pena porque sabía que iba a pasar lo mismo. Yo quiero agregar, Daniel, que el famoso comité de usuarios que ellos ponen en los documentos es totalmente falso. El comité de usuarios que citaban en Antímano y tal cosa, no, el comité de usuarios que tenía Conatel para hacer el procedimiento administrativo sancionatorio contra mi programa, contra el programa de Nito y contra la radio, porque ellos iban siempre contra la radio, y resulta que las multas no iban nunca por lo mínimo, iban por lo máximo. Yo en varias oportunidades que fui, vi al mensajero de la radio ir a pagar las multas, porque eso era constante. Y el comité de usuarios que ellos tenían no era otro que un comité político aliado de ellos, integrado por Claudio Fermín, por Timoteo Zambrano, se me escapa un nombre ahorita, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Julio Borges, y no recuerdo quién era el otro, eran 4 que iban para allá y que se pusieron de acuerdo con ellos para que tú veas desde cuándo viene la relación de esto que ahora los llaman los alacranes. Ya ellos estaban cuadrados con ellos y hicieron un acuerdo de atacar a la radio y en especial cerrar mi programa, que les daba duro a ellos, precisamente, y lo que llevaban allá era, mira, no le conviene a ustedes ni nos conviene a nosotros. Este individuo con este programa nos está atacando muy duro, pero a ustedes les da más duro. O sea, eso era como una suerte de un pacto de no agresión o un pacto de cooperación mutua entre ellos, lo que hicieron. El tiempo nos ha dado la razón, cómo no solo atacaron a Radio Caracas, sino muchos medios más, audiovisuales, escritos, pero con el grupo 1 se ensayaron, porque primero cerraron el canal, Radio Caracas Televisión, y después cierran la radio, que era, como tú dijiste al comienzo, la radio que tenía mayor audiencia, y no solo por mi programa. Yo creo que todos los programas estaban posicionados. Cuando yo llegué a la radio estaba como en el 4.º lugar y empezó a surgir porque todos los programas estaban siendo escuchados. Y me acuerdo yo que el programa Así Nos Va los sábados, particularmente Iván Ballesteros lo escuchaba, porque me encantaba cómo hablaban los dos anclas. Y yo decía, bueno, esta gente está en la misma frecuencia que estoy trabajando yo. Y después tú y yo nos poníamos en contacto, y cuando podíamos, si yo, mira, saca esto, como hacía yo con otros anclas, ya yo no puedo terminar mi programa,
pero tú estás a tiempo, sácalo tú. Y a mí también yo recibía información de otros anclas, entre ellos tú, Daniel, con quien tengo una excelente amistad. Y me parece que eres un hombre que estás claro en tu posición, que tienes preparación, conocimiento, y por eso no solo conservo tu amistad, sino que te admiro, pues, por Iván, lo que haces. A veces eres tan fuerte o más que yo. Y cuando a mí me llamaron a una reunión, después que cerraron el programa, donde estaban ustedes dos, porque mis clientes se quejaban de que habían puesto refritos ahí y que no les gustaba, que yo estaba pagando una cuña. Entonces, cuando fuimos a la reunión, la solución era poner el programa Y así nos va en mi horario, y yo quedé complacido porque era como que si estuviera plomo parejo igualito. Iván, tú sabes que el afecto es mutuo, y debo decir además que porque esto es muy importante. Yo creo que había dos grandes razones para arremeter contra Radio Caracas Radio, y para arremeter en particular contra Iván Ballesteros, por lo que logré ver. Tú lo recuerdas mejor que yo. Nosotros abríamos los micrófonos, todavía lo hacemos, a pesar de que estamos nada más por YouTube. Abríamos los micrófonos y la gente podía llamar y dar su opinión. Y además de eso, teníamos el sistema de la mensajería de texto, donde la gente con un mensaje de texto mandaba también su opinión, su pregunta, su comentario. Y la gran mayoría de la audiencia que tenía la emisora era una audiencia transversal. Te escuchaban en el Cafetal y te escuchaban en La Dolorita. Te escuchaban en el Atillo y te escuchaban en Libertador. Te escuchaban en Caricuao y te escuchaban en el Country Club. Era una audiencia completa, absolutamente transversal. Pero además de eso, en los barrios de Caracas y sus adyacencias, en las zonas altas, la única señal de emisor radial que llegaba con potencia era la de Radio Caracas Radio. Y eso hacía que los problemas que ocurrían en los barrios más intrincados de Caracas y sus alrededores se nos comunicaran, porque la gente llamaba. Y tú recuerdas muy bien a los oyentes más fieles que tenía la emisora, donde estaba la señora Alegría, donde estaba el señor que era el señor José, que era bodeguero, un señor que era bodeguero en Baruta, y siempre nos llamaba. Estaba ya me acuerdo de... ¿Sabes? Sí, estaba la señora, una señora que nos llamaba Rosa de la dominicana. Claro, nuestra amiga Mari de España, que siempre, ella está siempre pendiente y siempre me escribe y siempre estoy en contacto con ella. La señora Rosa de Guatire, la señora Teresa Padilla. Es decir, había unas llamadas constantes de gente real que te decía, mira, aquí en el barrio tal, en la esquina tal, está pasando esto. Y eso era algo que desnudaba al chavismo en su incapacidad para conectar con la gente real, inclusive en las zonas populares. Porque eso no lo podían hacer en Venezolana Televisión. Eso era para mí una de las razones para arremeter. Pero además de eso había otra con respecto a Iván Ballesteros en particular. Que Iván Ballesteros era un programa donde de forma descarnada se hablaba sobre la política, y eras el que, y esto es una infidencia, pero hay que decirlo, era el que más vendía, era el que más anunciantes tenía en la emisora. Y ellos sabían muy bien que era un golpe muy duro contra la emisora el sacar al ancla que más dinero reportaba, porque los anunciantes eran que hacían cola para anunciar con Iván Ballesteros. Entonces, allí es donde tú ves la perversidad. Pero volviendo a Pedro Maldonado, yo me imagino que entonces el que puso la mira contra Iván Ballesteros y contra Radio Caracas Radio fue él, a pesar de que cuando te sacan del aire, ya él no estaba en el cargo, era el otro demonio, el otro delincuente de 7 suelas, William Castillo. Pero quien pone el ojo sobre las razones por las cuales arremeter contra Radio Caracas, empezando con Iván Ballesteros, es Maldonado. Claro, es cierto. Y fíjate lo que tú dices, el poder de penetración de la radio y la programación que tenía era tal que cuando yo iba a venderle la publicidad a algún cliente, lo primero que me preguntaban era, ¿a qué tarde llegas tú? Y yo digo, mire, yo no le puedo decir eso, porque a mí me escuchan en el Cerro y me escuchan en el Country Club. La gente lo dice, de dónde llama y todo eso. Aparte de eso, la radio tenía un encendido en la mañana y en muchos hogares la radio estaba prendida todo el día. Había oyentes que escuchaban todos los programas y te decían, no, porque fulano decía en el otro programa tal cosa, fulano dijo esto. Y claro, yo, inclusive había gente que tenía que pensar diferente a mí, y yo como demócrata aceptaba eso. Y yo decía, mira, lo que usted me está diciendo está blanca, vaya, dígaselo a él, a mí no.
porque él tiene su programa y yo el mío. O sea, nosotros yo creo que eso era lo mejor, Iván. Yo creo que lo mejor que tenía Radio Caracas en ese momento era que había una diversidad de opiniones donde había gente que esperaba, bueno, ya yo vi lo que dijo Diego Bautista, ahora quiero escuchar lo que dice Nito, y ahora quiero escuchar lo que dice Ballestero. Es decir, había esa posibilidad, que es lo que debe haber en un medio de opinión. Claro, y la gente contrastaba y sacaba sus propias conclusiones. Nadie obligaba a nadie. Yo particularmente lo decía y lo digo. No me crea a mí, escuche, pero escuche al otro también. Y usted, que es un ser pensante, mayor de edad y de este domicilio, con raciocinio, porque usted tiene un cerebro, usted es un animal racional, usted sacará sus conclusiones. Es lo que usted piensa. Usted va a evaluar, no que te impongan nada. Y en la radio teníamos nosotros también otra cosa, que nadie nos imponía nada. A mí, Jaime Nestares nunca hizo lo que me hizo por lo menos Tobías Carrero en el grupo de Radio Venezuela. Tienes que decir esto, ataca a este. No, un momentico, estas son las pruebas. Cuando le convenía, pero cuando no le convenía, no me toques a Didalco Bolívar, porque ese es mi amigo y somos socios. Entonces, yo para esas vainas no me presto. Entonces, yo digo lo que debe ser, lo que yo creo que es conveniente, basado en las leyes, reglamentos, la Constitución, respetando al ciudadano, y así lo hacían todos. Mira, nosotros teníamos opiniones contrastadas, y yo a Jaime Nestares, quien es mi amigo, tengo tiempo que no hablo con él, pero cuando llamo me atiende. Él me decía, mira, Iván, lo que hay que tener cuidado con esto, porque te están casando por esto, pero yo no me meto en lo tuyo, tú sigue ahí. Trata de ver cómo dicen las cosas. Eso es lo que me decía Jaime, pero Jaime jamás me dijo a mí, tú tienes que decir esto, ataca a fulano, el grupo está interesado en esto. No, nunca. Inclusive, ellos actuaban como actúan en el grupo 1BC, una organización horizontal, donde cada gerente respeta al otro. Nadie está por encima del otro. Y eso lo aprendí yo en la radio, y por eso compartí con compañeros como tú, respeté lo que ustedes decían y los escuché. Y más bien había una competencia sana, porque cada programa traía información verdadera, clara, para que el ciudadano estuviera informado. Y tú lo dijiste ahorita, no le convenía al régimen una emisora como esta, oye, que le estaba dando duro, que se arropó toda la audiencia, y donde los anclas nos veían, por decir la verdad, bueno, que éramos contrarrevolucionarios. Yo no he pertenecido nunca a ningún partido, ni a ningún grupo económico, y el día que lo pertenezca, saldré por la calle del medio. Yo no tengo nada que ocultar, pero yo actuaba como un ciudadano que lo que quería era orientar, porque yo lo que fui, mi formación fue militar, pero un militar diferente a la basura que hay ahora. Yo soy un militar democrático, respetuoso, y que sabe que las cosas hay que ganárselas, hay que trabajarlas, no estarle robando las cosas a los demás. Por eso, cuando veo, y lo dije una vez en el programa, veo la posición de los militares, yo una vez lo dije en el programa, yo no sabía que estaba rodeado de tantos ladrones en la Fuerza Armada. Bueno, pero fíjate, una cosa importante antes que se nos escape en el tiempo que nos queda. Tú dices que el comité de usuarios que tenía Pedro Maldonado estaba compuesto por 4 dirigentes políticos supuestamente opositores. Claudio Fermín, a mí cada vez que hablo de Claudio Fermín me entra una rabieta, porque yo estuve, la primera vez que participé en política fue en el comando de campaña de Claudio Fermín en el 98. Oye, de verdad que uno cuando muchacho no es gente grande, ¿vale? Timoteo Zambrano, alias Jimoteo, Julio Borges, y me nombraste a otro que no recuerdo. Pero en todo... Y el otro, se me ha olvidado. El otro era Agustín Berríos. Agustín Berríos también estuvo en esa reunión. Agustín Berríos, que entiendo ahorita que es... Que ahorita anda saltando a ver con quién está. Me dijeron que quiere ser el jefe de campaña del Conde del Guácharo. Pero bueno. Es uno de los jefes de campaña, él, Didalco Bolívar y Oye, pero pura gente Lenín buena. Aguilera. Pura gente chévere. Lenín Aguilera estuvo con Didalco Bolívar cuando fue la primera vez gobernador del estado de Aragua, y después estuvo
con el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, Ah, el imagínate. de las notas estructuradas. Muy, Ahí se hizo millonario. muy bien juntado, pero lo que te pregunto es, esos personajes, Agustín Berrío, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Julio Borges, ¿de qué manera eran consultados? ¿Por qué ellos? ¿Y qué hacía Pedro Maldonado con ellos en Conatel? Bueno, él los escuchaba porque ellos se unieron y fueron a hablar para ver cómo quitaban del medio a plomo parejo el programa. Entonces ellos estaban cuadrados porque ellos tenían contacto con la gente de la revolución. Te voy a echar un pedacito de historia. Agustín Berrío fue la competencia mía cuando yo me lancé a diputado por el Circuito 5 y él era compañero de Juan José Molina. Ellos estaban en contacto con Ismael García y Ismael García venía del chavismo, hizo la lista Maizanta. Estaban todos, tenían puentes comunicantes con gente de la revolución y llegaron a ir a entrevistarse con Pedro Maldonado, quien entre ellos fueron organizando todo aquello para dar el zarpazo contra el programa. Resulta que después, a finales de enero, cambian a Pedro Maldonado, pero ya deja todo hecho para que el autor material, William Castillo, a quien yo también había denunciado en oportunidades, terminara de dar el machetazo y le cortaran la cabeza al conductor de Plomo Parejo. Entonces, inclusive, el procedimiento llegó que yo no podía ir a ninguna emisora, que yo no podía hacer esto por medio escrito, nada. O sea, ellos me cerraron todas las puertas, pero ellos no contaban pues que la web es amplia y tú puedes actuar por todos lados y que la web ellos no la pueden controlar. Entonces, bueno, yo ahora estoy en esto, así como estás tú, por YouTube, así estoy yo también. Pero, pero no solamente lo importante de esto, ¿no? 3 verdades. 1, nosotros seguimos al aire. 2, el que quiso ser nuestro verdugo ahora está preso por sus propios compañeros. 3, Chávez se murió y no vuelve. Pero más allá de eso, esto tenemos que hablarlo. O sea, ¿cómo fue esa carrera criminal de Pedro Maldonado para, luego de ser un verdugo, de ser martillo, terminar ahora preso? ¿Cómo ves tú esa voltereta? Bueno, esa carrera criminal la hizo de la mano de Tarek El Aissami, y lo que pasa es que en esta confederación de pandillas de delincuentes, ahí hay que respetar, ellos son como las pirañas. Cada quien está cazando al otro, el que se descuida le dan un mordisco. Entonces quisieron pasar de vivo, se metieron en otro terreno y ya el terreno no era solo del dinero, sino de poder, porque una cosa es tener dinero y otra es tener poder. Con el poder tú puedes cambiar, pero resulta que la revolución o en las pandillas de la revolución no se acepta competencia que te metas en el terreno del otro, y entonces le dieron su machetazo. Sin embargo, aquí hay también teatro. Aquí hay un teatro negro donde están buscando varios pendejos que los están utilizando, pero el capo de esa pandilla que dicen que quería tumbar a Maduro, no se sabe ni dónde está, no le pasa nada. Hay informaciones cruzadas y diferentes por la web, pero lo que pasa es que entre bomberos no se van a pisar la manguera. Resulta que en el caso de Tarek El Aissami, él no puede ir al exterior, no lo pueden negociar por el ESAC, porque no es negociable, no es canjeable esa barajita. ¿Tú ves? Y a Maduro no le conviene canjearlo, porque este hombre puede negociar también, por allá puede hablar. Le conviene más tenerlo adentro, lo tienes controlado. Le conviene a lo mejor matarle sus más cercanos colaboradores, pero no tocarlo a él, porque todos son originarios de la revolución, todos han robado, todos se conocen los secretos, y de repente, ¿quién quita? Todos están metidos en el congelador y después los sacan, los descongelan. Bueno, y de repente no te extraña que Tarek El Aissami aparezca junto con Pedro Maldonado en una embajada en el exterior. Les pagan bien, disfruten su dinero, pero no vengan a joder acá. Es lo que le dice Maduro. Claro, todo está en desarrollo. Inclusive, que no, ni Dios lo quiera, les pase
como le hicieron con aquel concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, que se les resbale, ¿no? Por una ventana, esa cosa. Porque esta gente es... Sí, se les escapó de la mano los Mira, esta gente es malvada, pero con todas las letras. Esta gente es diabólica. Esto no son una organización criminal nada más, esto es una organización criminal y satánica. Estos bichos son capaces de cualquier cosa. Pero Iván, me encantó poder conversar contigo sobre esto y espero repetir esto en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Iván Ballesteros. Fíjense los datos que da Iván Ballesteros. Ya les voy a comentar eso, de algunas de las cosas que nos dijo Iván allí, que es importante analizar, ¿no? Sobre todo el tema de los opositores en todo esto. Pero antes quiero decirles que, voy a decirle a Iván también. Decirle a Iván que tenemos que ver la manera, tenemos que ir a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, que nos cuenten allí en el lago Ness, después de lanzar unos buenos scotch. Primero es la gira por la fabricación del whisky. Vemos ahí las barricas y después nos vamos para el lago Ness. Y en el lago Ness tenemos que ver si está o no está el monstruo. Yo creo que después de uno lanzarse una barrica de whisky, el monstruo sale. Yo creo que ese es el secreto. Pero podemos ir a Balmoral a ver qué tal. Por cierto, el rey, el heredero, Carlos, está en una visita oficial aquí en Alemania. Pero bueno, yo quiero ir a Escocia y lo haré con Hablemos de Escocia en castellano. Comunícate con ellos para tus viajes en grupo, en pareja o en solitario, porque bien vale la pena ir a descubrir los secretos de Escocia, pero en castellano. ¿Por qué no te puedes comprar? Si tú trabajas honestamente, si tú no le has robado un centavo a nadie, ¿por qué no te puedes comprar una cartera o un accesorio de diseñador de esas marcas que tú les ves a los grandes artistas? O que simple y sencillamente no se lo ves a nadie, tú te da la gana de tenerlo, pero ¿por qué no lo puedes hacer? Lo puedes hacer con Vogue Handbag. Vogue Handbag pone a tu disposición su página web, voguehandbag.com, y allí puedes comprar desde la comodidad de tu hogar, de tu oficina, desde tu teléfono, ves el catálogo y compras la marca que tú quieras, el accesorio que tú quieras, la cartera que tú quieras y te llega en tu hogar, a la comodidad de tu hogar. VogueHandbag.com, síguelos también en Instagram, @myVogueHandbag. Todos los accesorios, todas las marcas, todo lo que quieres sin tener que irte a ninguna parte desde la comodidad que te brinda la web. VogueHandbag.com, visítalos y ve su catálogo. En el caso de la migración tenemos, por supuesto, eventos muy lamentables que han ocurrido esta última semana. Todavía se siguen sabiendo cosas feas de lo que ocurrió con los venezolanos en México. Entender la migración es algo muy importante y es algo a lo cual nos invita Wilmer Lizardo con su libro Una vida en 5 años. Una vida en 5 años nos permite saber, entender y comprender que la migración es un proceso que comienza por dentro y que quizás no termina nunca. Wilmer Lizardo lo narra muy bien en su libro, que puedes comprar a nivel mundial a través de Amazon. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debería leer. Y si se trata de los profesionales de la salud, sea cual sea la especialidad de los profesionales de la salud, allí está Front Distribution para hacerte llegar en cualquier parte del mundo los equipos que necesitas para atender a tus pacientes, sea en quirófano, sea en hospitales, sea en clínicas, sea una dotación grande, sea una dotación individual. Front Distribution, todo lo que necesitas para tu especialidad de la medicina, de la veterinaria, de la odontología, etcétera, lo tienes a tu disposición. Comunícate con Front Distribution y estoy seguro que el equipo que necesitas como profesional de la salud para atender de forma adecuada a tus pacientes lo vas a tener allí a la disposición. Front Distribution a nivel mundial, los equipos médicos que necesita el profesional de la salud. Bueno, amigos míos, yo quisiera terminar diciéndoles que hay una situación en desarrollo que no sabemos para dónde va, pero lo que sí sabemos es que en la mafia no hay martillo eterno. No hay martillo eterno. Porque los mafiosos usan los martillos de forma temporal. Todo aquel que usted ve haciendo martillo y con aquella, como veían ustedes a Maldonado, con esa soberbia que el tipo actuaba, bueno, ahora lo ven. Lo queremos ver con la braga naranjada. Atención, porque esto es importante. En el programa de ayer hablábamos del show de las bragas naranjas. Y el show de la braga naranja ha puesto una cota, una marca, ¿no? Ya después de haber sacado estos bichos con la braga naranja en televisión, no pueden hacer nada distinto con los que vengan. Tienen que ponerle la braga naranja a todo el que digan que agarraron, porque si no nadie les va a creer. Esa es la realidad.
Por supuesto que estamos hablando de un tipo que sumó tanto daño y tantas cuestiones distintas que uno lo único que puede preguntarse es si de verdad estos bichos creían que estaban investidos con la impunidad eterna. Por supuesto, aquí no se está haciendo justicia. Yo no siento que se haya hecho justicia. Aquí lo que hay es una guerra entre pranes. Aquí lo que hay es una guerra para ver quién se quita más del medio. Aquí están sacando a todos los funcionarios que Tarek metió en la administración pública para hacer sus trapisondas y sus triquiñuelas. Eso queda perfectamente claro. Aquí lo que están es sacando a los bañaperros. Se los están sacando del medio ahí, para ponerlo a los de ellos. Esto es, yo siempre lo he dicho, una pelea dentro del barco. El chavismo es el barco del crimen. En ese barco del crimen hay camarotes distintos. Y cada jefe, cada capo, tiene un número de camarotes. En determinado momento, determinado jefe se siente necesitado de tener más camarotes. Y entonces emprende la guerra contra otro jefe para quitarle sus camarotes. De repente lo logra, de repente no. De repente quedan los dos en pie y lo que hacen es que redistribuyen mejor la cosa. O de repente uno se pega al otro y se reparten los camarotes que están allí. Eso es sumamente importante entenderlo porque a pesar de todo eso, a pesar de que los tipos se quitan los camarotes del barco entre sí, nunca hunden el barco. El barco sigue a flote. No quitemos la vista de la pelota para que no nos hagan strike. Maduro sigue en la presidencia. El cartel de los soles sigue mandando. La organización criminal que es el chavismo sigue allí. Y usted seguramente se pregunta cuando ya está casi terminando esta semana, ¿dónde está la oposición? Bueno, amigos, no existe oposición y era buena o mejor dicho, nos sirvió el momento, porque este momento no es bueno. Venezuela está viviendo una desgracia. Pero si alguien tenía duda de la inexistencia de una oposición, en este momento ya lo tiene perfectamente claro, porque no los ven por ninguna parte. Cuando el régimen está pasando por una situación en la que cualquier grupo opositor genuino y legítimo que busque sacarlos del poder de verdad estuviese allí, estuviesen dándole patada de kung fu a esta gente y bueno, lo tendrían como pere boxeo. ¿Lo tienen? No, no lo tienen. 3 verdades indiscutibles. 1. El chavismo es una mesa el sistema chavista es una mesa de 3 patas, donde está la organización criminal que es el chavismo, su oposición falsaria y prostibularia y los boliburgueses que se prestan a este juego. 2, importante, no hay oposición en Venezuela, esos bichos no son opositores. 3, duélale a quien le duela, lloren lo que lloren, pero Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.